los llamados del mundo, los llamados hacia afuera. La iglesia, esa comunidad conformada por personas llenas de fallas y de pecados. En un momento te puedes enojar con todos tus hermanos de la iglesia, en un momento los puedes amar. Una comunidad débil que a lo largo de la historia ha estado a punto de desaparecer, ha sufrido persecución violenta, le han querido arrebatar su libro, la palabra de Dios. Ha habido momentos en que se ha diluido tanto en el mundo que se ha perdido la sal, se ha perdido la luz, pero a lo largo de 2000 años ha permanecido. La iglesia, esa es la iglesia, los llamados hacia afuera. No había otra palabra para poder explicar qué era iglesia, que se tradujo literalmente en el español y sigue llamándose iglesia. Y somos nosotros la iglesia. El día de hoy vamos a revisar en la carta de Pablo a los Corintios el tema somos un cuerpo, y vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 3 al 12. Y el día de hoy vamos a descubrir tres verdades respecto a la iglesia que nos van a ayudar a amarla, que nos van a ayudar a crecer con ella, que nos van a ayudar a edificarla, que nos van a ayudar a permanecer aun cuando enfrentemos dificultades. El apóstol Pablo nos va a dar estas tres verdades que surgen en el conflicto. No surgen en el mejor momento, surgen en el peor momento. Pero antes de entrar al tema, acompáñeme con una oración, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por tu iglesia Península Viva, tu iglesia Jesús de Nazaret, también que con esa pasión que viene del Espíritu Santo, dieron este paso para el nacimiento de una nueva iglesia y la plantación de esta comunidad, extendiendo tu amor hacia la ciudad de Acapulco. Te pedimos, Padre, que nos hables a través de tu palabra y que tu iglesia Península Viva, nuestros amigos, nuestros invitados, se lleven la palabra en sus corazones y dé fruto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Las palabras del pastor Kenton desde Guadalajara tienen mucho sentido. Hay mucho pueblo en Acapulco. Dios ha escogido, Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo a aquellas personas que van a formar su iglesia. De hecho, la raíz de esa palabra iglesia es los elegidos, los escogidos por Dios. Pero no lo saben hasta que vayamos y les prediquemos el evangelio. Nuestra tarea como iglesia es proclamar la buena noticia de Jesús. Y la iglesia Península Viva crece en una ciudad que tiene un ranking de violencia muy alto. Un ranking de crimen y de drogadicción y de disfunción de familias muy alto. Y es ahí donde Dios quiso plantar su iglesia. La iglesia de Corinto, la iglesia a la que Pablo escribe la primera carta a los Corintios, tiene mucho en común con lo que estamos experimentando nosotros el día de hoy en Acapulco. La iglesia de Corinto nace en la península griega, en el estrecho de Corinto, en el tiempo del siglo I. Pablo llega a predicar en esa ciudad llena de vicios, llena de tabernas, llena de prostitución, llena de alcoholismo, y el Espíritu de Dios le dice a Pablo: predica, porque hay mucho pueblo en este lugar. El problema es que todo el pueblo que llegó a la iglesia
venía cargando su bagaje cultural y su bagaje pecaminoso y lo metieron a la iglesia, y de repente vemos una comunidad dividida, una comunidad fragmentada que había hecho partidos y grupos, y uno decía: yo soy de Pablo porque Pablo es el chido, ¿no? Es el bueno. Y otro decía: no, yo soy de Pedro porque Pedro estuvo con Jesús. Y así formaron grupos, y de repente habían grupos dentro de la iglesia compitiendo unos con otros. Y no solo eso, algunos decían: bueno, yo tengo mejores dones espirituales, y hablaban en lenguas de manera sobrenatural, y decía: yo sí soy espiritual y ustedes no. Y hacían mucho énfasis en aquellos dones espectaculares y despreciaban a aquellos que no tenían tales dones espectaculares dentro de la comunidad. Así que entró la comunidad de la sociedad corintia, llegaron a la iglesia de Jesús y llegaron para que el Señor fuera puliendo sus vidas y rompiendo esas ataduras de ese equipaje pecaminoso, ese lastre que les impedía conformarse a la imagen de Jesús. El día de hoy, amigos, como he anunciado el mensaje, vamos a aprender 3 verdades respecto a la iglesia que nos ayudarán a amarla, a edificarla y a permanecer, pase lo que pase. Es el mejor lugar donde tú puedes estar, la iglesia de Jesús. Y en este caso, de manera particular, de manera local, la iglesia Península Viva. Vamos a nuestro texto. Número 1, la iglesia es la manifestación visible de la presencia de Dios. La gente no ve a Dios. Dios es invisible. Mi amigo en el colegio de bachilleres me decía: tú tienes una mente obtusa porque crees en un Dios que no podemos ver. Y es cierto, no podemos ver a Dios, es invisible. Si fuera visible, pues todos nos moriríamos, porque su presencia es tan poderosa, majestuosa, es fuego que consume, que no podemos permanecer delante de Él. Así que Él se ha ocultado de nuestros ojos para que le busquemos con ansias, con deseo, y sigamos no con los ojos físicos, sino con nuestros ojos de la fe. Veamos lo que nos dice el apóstol San Pablo en esta carta a los Corintios, y ustedes ahí lo tienen, versículo 3. Dice, versículo 4, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, ¿qué dice? Es el mismo. Luego dice el versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es, el Señor es el mismo. Y número 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Vemos un contraste en estos versículos: la unidad en la diversidad. Y en primer lugar encontramos el contraste de la unidad en la diversidad en Dios mismo, porque en estos 3 versículos aparece el Espíritu Santo, aparece Jesucristo como Señor y aparece el Padre. En estos 3 versículos vemos a un Dios que se revela en 3 personas. La Trinidad aparece en estos versículos. El Espíritu es el mismo, unidad, pero diversidad, con los dones que Él reparte. Ministerios, diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y operaciones, el Dios, el Padre es el mismo. El Dios que adoramos es un Dios invisible, pero que se ha revelado en su palabra como Dios Padre, como Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ahí subrayé en letras negritas 3 palabras: dones. Número 1, dones. Los dones se puede traducir de la palabra griega carisma, ¿sí? Y carisma significa eso,
realmente un don, un regalo de parte de Dios. Es un regalo gratuito, valga la redundancia, todos los regalos son gratuitos. Una dotación de la gracia, dice el diccionario en griego, para edificar la iglesia. Y nos faculta como creyentes para la obra con otros. Entonces el Espíritu Santo, que es uno solo, reparte sus carismas, sus dones. Y aparece más adelante los ministerios. Una iglesia que tiene ministerios es la manifestación de la presencia de Dios. La mano extendida de Jesús, como vimos en las fotografías de lo que está haciendo la iglesia Península Viva. No solo adora en sus cuatro paredes, sino sale en las casas, en los lugares de necesidad, lleva el servicio. La palabra diaconía sería ministerio, y el modelo de la diaconía es Jesucristo, del servicio, una actitud dispuesta y voluntaria para servir. De ahí viene la palabra diáconos. Un diácono es aquel que sirve y que extiende la mano hacia el necesitado. Y termina este párrafo con las operaciones, el poder. Y es un poder que nos da energía, que nos centra en el Padre Celestial. ¿Por qué vive esta iglesia? Porque es Dios manifestando su presencia en esta comunidad. Es Dios diciendo: la gente no puede ver a ese Dios que ha hablado, pero puede ver a la iglesia de Jesucristo. Entonces, en primer lugar, la primera verdad es que somos la manifestación visible de la presencia de Dios. La gente no va a ver a Dios a menos de que te vea a ti. ¿Cómo te va a ver? Con los dones que Él te ha dado, los carismas. Ahorita vamos a entrar a esa parte, con la disposición de servicio hacia la comunidad y con la energía que solo viene de Él. No podemos ministrar, servir, poner en práctica nuestros dones si no es por la gracia y el poder de Dios. Por eso estás aquí respirando. ¿Pueden respirar, hermanos? Podemos respirar. ¿Por qué te pudiste levantar esta mañana? Algunos no se levantaron, se quedaron en su cama. Ya no vieron la luz del sol, ya no experimentaron la frescura de las primeras lluvias que han caído sobre Acapulco. Estás aquí no por casualidad, porque ha infundido esa energía, ese poder por su Espíritu para que te despiertes, y te da una nueva oportunidad para que lo conozcas. En primer lugar, entonces la primera verdad, cómo manifiesta su presencia Dios en esta tierra con su iglesia. En segundo lugar, la iglesia es la manifestación visible de la obra del Espíritu Santo. Este es un periodo de espera, literalmente, amigos. El jueves pasado, no sé qué fecha, ustedes pueden ver el calendario. ¿Qué fecha fue el jueves pasado? ¿25? ¿27? ¿Qué fecha fue el jueves? 26. El jueves 26 se celebra en el calendario litúrgico en algunos países la ascensión de Jesucristo. ¿Qué indica eso, amigos? Que a partir de la resurrección de Jesús de la Semana Santa, Jesús resucita un domingo. Y contamos el domingo de resurrección, el domingo de Pascua, contamos 40 días. Y ustedes pueden contar en el calendario, marcar 1, 2, 3, y el cuadragésimo día cae el jueves 26. Jesús, dice el libro de los Hechos, estuvo 40 días con sus discípulos. No ascendió inmediatamente, se quedó 40 días enseñándoles y preparándoles y afirmando las enseñanzas, y les dijo en ese día, el 40, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. ¿Cuántos días esperaron desde la ascensión?
Esperaron 10 días más, y si tú cuentas 10 días, el 5 de junio cae una fiesta muy especial en la Biblia, y es el día de Pentecostés. Jesús les dijo en Juan capítulo 14, no los voy a dejar huérfanos, les voy a dar mi Espíritu Santo. Y el día en que Jesús ascendió al cielo, los discípulos lo vieron subir en una nube. Fue un día especial y se llenaron de alegría porque entendían el propósito de la ascensión, de que ellos no iban a quedar huérfanos, de que el Espíritu Santo se iba a quedar con ellos. Y aquí en la carta de Pablo a los Corintios vemos qué es lo que hace el Espíritu Santo en esos versículos. Vea lo que dice en el versículo número 7, pero a cada uno le es dada la manifestación. Por eso usé la palabra manifestación aquí. Es algo visible, valga la redundancia. No hay una manifestación invisible, pero quise redundar. El Espíritu Santo es la manifestación visible de la obra del Espíritu Santo, de que no quedamos huérfanos. Y en el día de Pentecostés, de manera visible sobre los que estaban reunidos, descendió el Espíritu Santo como fuego, y lenguas de fuego se les repartían sobre sus cabezas, y empezaron a hablar nuevas lenguas que no habían aprendido. Y gente que llegó de todos los confines del Imperio Romano y más allá, entendieron el mensaje de Dios por el Espíritu Santo. Y hubo una cosecha maravillosa de 5,000 personas que se volvieron al Señor y se bautizaron. Y a partir de ese día, del día de Pentecostés hasta el día de hoy, no estamos huérfanos. Es el Espíritu Santo que se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta? Vea lo que dice aquí en la carta a los Corintios, versículo número 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. El Espíritu está presente dando palabra de sabiduría, y después sigue con 9 dones que se hace una lista aquí. El número 1, palabra de sabiduría. El número 2, palabra de ciencia. Número 3, fe. Al otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. El versículo 10, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. El apóstol Pablo hace una lista que no es exhaustiva, que no solamente se manifiesta con estos 9 dones sobre la iglesia. Algunos dicen que estos dones ya cesaron, que ya no es necesario tenerlos. Algunos dicen que sí son vigentes el día de hoy. Algunos hacen un énfasis desmesurado en estos dones, y por eso Pablo les pone en su lugar, porque había gente que hacía manifestaciones visibles, les daba la chiripiolca ahí, y se levantaban y se peleaban con su hermano. ¿Sí? Hablaban en lenguas y salían y hablaban en chismes, ¿no? Estaban hablando chismes de los demás, había divisiones. Y es ahí donde surge el capítulo más hermoso de la carta a los Corintios. ¿Sabe cuál es el más bonito? Después del 12, ¿cuál sigue? El 13. Si yo hablo lenguas humanas y angelicales y no tengo ¿qué? Amor, soy como un metal que resuena, como un címbalo que retiñe. Pablo les mostró el camino más excelente. Ellos abusaban de los dones, pero no quiere decir que el día de hoy no esté vigente que alguien ore por un enfermo y en la misericordia de Dios sane. No hacen aspavientos, vengan, vamos a hacer milagros y sanidades. No, van y oran sencillamente, sin aspavientos, y oran y se sana. Van y tienen fe de empezar un proyecto nuevo, de lanzarse a visiones nuevas para el crecimiento de la iglesia. ¿Cómo ocurre esto? Por el Espíritu Santo. Es el pegamento que nos da cohesión, que siendo distintos trasfondos económicos, nivel académico, diferentes profesiones, nos podemos ver
y nos podemos llamar hermanos. Y hasta las personas se burlan de nosotros. Dicen, ya vas con tus hermanos, ¿verdad? O vienes llegando y están hablando de ti. Ahí viene, ¿qué dicen? Ahí viene el hermano. No hagas chistes groseros, y ya se callan, ¿verdad? Porque llegó el hermano. Y algunos que les gusta predicar le dicen, mira, ya llegó el pastor, de burla. ¿Les ha pasado eso? ¿Sí? Bienvenidos, porque es parte de la prueba que el Espíritu Santo nos pone. El Espíritu Santo entonces es el que da la cohesión, le da unidad a nuestra comunidad para poder soportarnos en diferentes dificultades, y las relaciones humanas son complicadas. ¿Cómo nos mantenemos en unidad? Por el Espíritu Santo. Dios me dio la oportunidad de ser pastor en una iglesia internacional, junto con ser copastor, no era el pastor principal, era el ayudante del pastor. El pastor se llama Tony Thompson. Entonces ahí estaba yo ayudando en esa iglesia, y había de Malasia, de Singapur, de Brasil, de México, incluso había americanos, y se sentaban juntos con los iraníes y los afganos. Imagínate esa comunidad. Los iraníes y los americanos no se llevan, pero en la iglesia se llevan. Y el hermano Babak de Irán, junto con los afganos, Mohammadi y los demás americanos, levantando las manos, alabando a Dios. ¿Quién puede hacer eso, hermanos? Solo el Espíritu Santo, ¿verdad? Donde gente de todas las diferentes lenguas, razas, trasfondos culturales se unen por Jesucristo. Amigos, uno de los muchachos que llegó a la iglesia ahí en Indonesia dijo: lo que más me llamó la atención de tu iglesia, aunque yo no hablo el idioma que ustedes hablan de manera fluida, fue el amor. En su país, si él se bautizaba, lo mataban, a él y a toda su familia, los talibanes. Y decía: no me graben, no me pongan en las redes sociales, porque si me ven, van a matar a mi familia ahí. Y él se bautizó en Indonesia, aunque sabía que eso implicaba la muerte. Pero ¿qué fue lo que lo atrapó, hermanos? El Espíritu Santo, visiblemente en la iglesia, por el amor de la iglesia. Y ese es el desafío para nosotros. Esta verdad tiene que ser contundente, que es el Espíritu Santo que se va a manifestar en nuestra iglesia en medio de nuestras diferencias, con nuestros dones puestos en práctica. Y en tercer y último lugar, la iglesia es la manifestación visible de Cristo en la tierra. Véalo bien. ¿Se acuerdan que estábamos hablando del jueves de la ascensión? Jesús visiblemente, corporalmente, ya no está en la tierra. Ascendió, dice que fue una nube y los subió, y los apóstoles quedaron sorprendidos de ese momento. Y entonces se le acercaron unos varones y les dijeron a estos varones galileos: ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado al cielo, así vendrá. Y lo leemos en el Apocalipsis, que vendrá en una nube. Cuando Jesús venga, amigos, será visible. Todo el mundo verá que Él ya vino. Vendrá en una nube físicamente sobre la tierra en su segunda venida. Ahora, si Él se fue, ¿cómo es que queda esta afirmación, la tercera con la que cerramos el mensaje de hoy? Mire, lo encontramos en este versículo. Vea lo que dice. Porque así dice: como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Y uno se sorprendería: ahí termina Pablo. No.
Dice, así también la iglesia. No dice así. Estamos hablando de la iglesia, los llamados, los individuos que conforman ese cuerpo. Pero Pablo no dice, así también la iglesia. ¿Qué dice? Así también, ¿qué? Cristo. Wow, hermanos, esto, si podemos poner el emoticón del WhatsApp, es el que nos vuela el cerebro. ¿Cómo es posible que Jesucristo nos haya confiado la tarea de ser su cuerpo en este periodo de tiempo entre su ascensión y su segunda venida? Sabiendo que somos falibles, ¿verdad? Que hacemos berrinche y decimos, ya me enojé con Joel, ya no vengo a la iglesia, ¿no? Amigos, ¿cómo es posible que lo hace? ¿Sabe por qué? Porque no se basa en tus sentimientos, en tus decisiones. Por eso dice, así también Cristo. No dice así también tú, porque tú eres falible. Así también Cristo. Amigos, me llama mucho la atención la presencia de Jesucristo en la tierra a través de nosotros. En una ocasión, los muchachos de la iglesia fueron a jugar fútbol al club de golf y había un niñito y el niñito le habla a su mamá, mamá, aquí está la iglesia, porque traíamos la camioneta, la urban de la iglesia Jesús de Nazaret. Y a mí me llamó mucho la atención el impacto que generó en ese pequeño ver a los muchachos jugando fútbol, divirtiéndose de manera sana en esa cancha de fútbol. Y cómo ese niño, que quién sabe qué situaciones estaría viviendo, pero necesitado de Cristo, dijo, mamá, aquí está la iglesia. Somos sus manos, somos sus pies, somos sus labios, donde abrazamos al que está sufriendo, donde extendemos nuestra mano a aquel que necesita a Jesús. Y no pueden ver a Jesucristo, pero te van a ver a ti. Van a ver a la iglesia Península Viva caminando. ¿Va a haber dificultades en nuestro caminar como iglesia? Claro que sí. ¿Va a haber momentos en que ya no quieras venir a la iglesia? Claro que sí. A ti no te puede pasar, Joel, que le digas a Anita, ¿sabes qué? No quiero ir a la iglesia. Y Anita te diga, tú eres el pastor, tienes que ir. No puede hacerlo. Pero amigos, ¿habrá dificultades? Claro que sí. ¿Habrá pruebas? Claro que sí. Pero ¿qué buscamos con estas tres verdades? ¿Qué buscamos? Y si podemos resumirlo en una sola palabra, es deleitarnos en una anticipación del cielo. Si tú pierdes de vista eso y sirves frenéticamente para quedar bien o haces proyectos y te cansas, y mientras llega ese resultado, tú no te deleitas en Cristo, has perdido, ha sido en vano. Pero mientras caminas, puedes experimentar la mano de Cristo sosteniéndote mientras caminas. Aunque no veas los resultados, aunque haya dificultades, aunque haya tropiezos, te deleitas mientras caminas con Cristo y con tus hermanos en la iglesia. Y yo quiero decirte, si tú no perteneces a una iglesia, te estás perdiendo lo mejor de tu vida. Aquí está esta iglesia, Península Viva, abriéndote los brazos.
Habla con los servidores. Yo quiero ser parte de tu iglesia. Yo quiero servir, yo quiero aprender, yo quiero conocer. ¿Y sabes qué estás haciendo? Rindiendo tu vida a Jesucristo. Rindiéndote a Jesucristo, porque Él quiere que pertenezcas, que crezcas, que lo conozcas y que des, que sirvas. ¿Por qué no me acompañas con una oración ahí en tu lugar? Padre Celestial, te damos gracias por este aniversario y por la palabra expuesta. Si hay alguno de nuestros amigos indecisos, batallando con pertenecer, con arraigarse en una iglesia, con servir y aprender, que van de aquí para allá, que puedan encontrar en estas verdades que es tu presencia, es tu Espíritu y es Cristo mismo en una iglesia local imperfecta donde quieres que ellos crezcan y te conozcan. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor. Como siempre, Dios te usa para nuestra bendición. Y bueno, tu recompensa está en el reino de los cielos. Pues hoy día muchos de ustedes nos están visitando y estamos contentos. Algunos, espero que no los vea su pastor porque vienen de Jesús de Nazaret. Y bueno, tienen el compromiso